Buenas noches, estimados participantes. Les saluda Gina Guaitaya, asesora académica del Centro Internacional Público-Privado, CIP. Agradezco mucho su participación al diplomado Fruticultura con el módulo Propagación de Frutales, que estará a cargo del ingeniero Raúl Laime. Para el buen desarrollo de la ponencia, se les recomienda que mantengan sus micrófonos y cámaras apagadas, a menos que el ponente lo solicite, y para dudas y consultas al finalizar la ponencia. Buenas noches, ingeniero. Le doy pase a su ponencia. Buenas noches, licenciada. Igualmente, muy buenas noches con todos los participantes. Eh, Enseguida vamos a compartir la pantalla para poder empezar con el curso. Un momento, por favor, ya. Listo, ingeniero, ya puede compartir. Bien, muchas gracias, licenciada. Bien, una vez más, muy buenas noches con todos los participantes. Les doy la bienvenida respectiva a nombre de la institución CIP, ¿no? Que brinda capacitaciones, especializaciones y diplomados. Hoy día vamos a empezar pues con lo que es propagación de frutales, donde vamos a estar fundamentando todo lo que tiene que ver, ¿no? Con frutales, tipos de propagación y algunos ejemplos, ¿ok? Para lo cual, por favor, hay que mantener nuestros micrófonos apagados y además, ¿cierto? Si habría dudas, consultas, van a hacerlo cuando terminamos el curso. Bien, pueden también dejar al comentario, ¿no es cierto? Ya, por favor, todos mantener el micrófono apagado entonces. Bien, empecemos entonces con lo que es la propagación de frutales. Muy bien, para hablar de lo que es la propagación de frutales, ¿no? La palabra de propagación viene de reproducción, ¿no? Reproducción de plantas frutales, y para lo cual vamos a tener métodos, ¿no es cierto? O formas para propagar las plantas frutales, ¿ya? Aquí tenemos en nuestra presentación los principales métodos para multiplicar, ¿ya? Vegetales, que son los cuatro que estamos viendo en la pantalla. Primero tenemos por semillas, ¿ya? Por ejemplo, hablemos de sandía, ¿no? Que es una fruta que tenemos que propagarlo por semilla, ¿no es cierto? ¿Ya? A ver, otros frutales. Si alguien quiere participar, adelante. Ya vamos a tener muchos frutales que sí se puede propagar por las semillas. ¿Ya? Igualmente, vamos a tener también, ¿no es cierto? Otras semillas que se van a, prácticamente, que se van a quedar eh, descompuestos. ¿Por qué? Porque no son fértiles las semillas. Y en este tipo de, digamos, plantas que tienen semillas que no son fructíferos, lo que vamos a hacer es propagarlo, ¿no? Con otro método, para lo cual tenemos, eh, ¿no? Lo que es la propagación por esquejes, ¿ya?
Y también tenemos por acodos y por lo que es injertos. ¿Ya? Y todo esto, las formas de propagación, vamos a estar detallando en las siguientes presentaciones. Esto es como una introducción nada más. Bien, entonces cuando hablamos por semillas, ¿no es cierto? Lo que es la propagación por semillas es una forma, es la propagación sexual, ¿ya? Es la propagación sexual. Entonces, no, son prácticamente las flores, son de flores hermafroditas o entre otras que son fructíferos, o sea, son fértiles, ¿no? Por esa misma razón van a ser, ¿no es cierto? Vamos a tener propagación sexual. Ya y la descendencia es variable, pero que los otros tres métodos, ¿no? Lo que es esquejes, acodos e injertos son de propagación asexual. Ya no tienen, o sea, muchas veces van a carecer, ¿no? de flores, ¿no? Y frutos, prácticamente semillas. Entonces tenemos que hacer lamentablemente una propagación asexual. ¿Ya? Y la planta resultante tiene los mismos genes que la planta madre, ¿ya? Cuando es de forma propagación asexual. Entonces, es decir, que es un clon, ¿ya? Y de esta manera las buenas características de las variedades de frutas y plantas ornamentales, ¿no es cierto?, se mantendrán en la descendencia si empleamos la propagación asexual. ¿Ya? Y ya lo hemos mencionado, ¿no? Lo que es la propagación asexual, tenemos lo que son por esquejes, acodos e hijas. Bien, Elsa, buenas noches, ¿qué tal? Por favor, hay que mantener el micrófono, ya hay que apagar, gracias. Hay que mantener apagados sus micrófonos, por favor. Muy bien, entonces, no vayamos por lo que es de un injerto, ¿no? Una propagación por injerto. ¿En qué consiste un injerto? ¿No? Y cuando hablamos de injertar, no vamos a hablar de unir una parte de una planta a otra, ¿no? Que tienen células vivas, ¿cierto? ¿Ya? En lo cual vamos a utilizar lo que es el patrón y lo que es yema, ¿no? Entonces, el resultado es un individuo, ¿no es cierto? Es un individuo autónomo, ¿no es cierto? Formado por dos plantas diferentes. ¿Ya? Vamos a tener dos plantas diferentes, lo que es el patrón y lo que es planta madre, donde de repente la planta pues produce buena fruta, entonces de ahí es donde vamos a sacar las yemas. ¿Ya? Y es posible hacer injertos múltiples, que es decir, ¿no? Injertar más de una yema o púa sobre un mismo patrón. Por ejemplo, para obtener un manzano con varias variedades de manzanas, ¿no? Podemos hacer por injerto, ¿no? De púa, ¿cierto? Ya en una sola planta, ¿no? Obviamente, para obtener varias variedades de manzanas en una sola planta, hacemos de forma, o sea, de varios yemas lo injertamos. También un rosal con flores de distintos colores, ¿no? Daturará, ¿no? Arbórea con flores blancas y rojas a la vez. ¿Ok? Ya, y el inconveniente es que la vida de las plantas con injertos múltiples se acorta bastante. Así es, ¿ya? Y puede llegar a durar solo 2 o 3 años, ¿no? Que depende, aunque, ¿no es cierto? Indudablemente, mientras dure, es un bonito logro, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces hay que conocer también la compatibilidad para hacer este tipo de injertos. No es que ya, ¿no? Voy a injertar cualquier cosa. Tenemos que conocer específicamente orden, todo lo que es parte taxonómica de la planta, ¿no? Su familia, ¿no? Y incluso lo que es la parte botánica.
Y hablábamos de lo que es patrón y lo que es yema, y aquí tenemos un claro ejemplo. ¿Ya? Entonces, vamos a preguntarnos a qué se le llama patrón, ¿no? Y a qué se llama un injerto. Primero, tenemos en la figura A, ¿cierto? Esta, lo que estamos observando es, ¿no? Lo que es el yema, ¿ok? Ahí tenemos yema. ¿De dónde vamos a extraer? De una planta madre. Ya lo extraemos el injerto o yema y vamos a tener aquí en la figura B lo que es el patrón. Ya, entonces ahí en el patrón vamos a injertar, ¿no? Lo que son yemas, ¿no es cierto? Vegetativas para luego obtener una planta injerta. Muy bien. Entonces, ahí vamos a tener lo que es el patrón o porta injerto. Porta injerto es, no es la planta y o es ya lo que está con yema, ¿no? En este caso hablábamos de injerto. Patrón o porta injerto, ¿no es cierto? Es la planta que recibe el injerto. O sea, tenemos el injerto y ahí vamos a, ¿no es cierto? Injertar, ¿no? Al patrón, ¿ok? Eh, por otro lado, lo que es el injerto o variedad va a ser pues un trozo de tallo, ¿no? Como hemos visto en la figura aquí, ¿no es cierto? Ahí tenemos un tallo con yemas, o la yema que se fija al patrón para que se desarrolle y de ramas, hojas, flores y frutos. ¿Ya? Así es. Eso va a ser injerto. Ahí está clarísimo entonces que es un patrón, que es un injerto. Y por ejemplo, casi todos los árboles frutales se producen cultivando un patrón a partir de semilla y a él se le injerta una yema de variedad deseada. ¿Ya? Y si nos fijamos un poco por encima del cuello, no vamos a poder observar un pequeño abultamiento o curvadura, ¿no? Es el punto donde se injertó la yema. Así podemos nosotros identificar si es una planta injertada o no. A veces, como profesionales, ¿no? Como profesionales, vamos a trabajar con plantas. O como agricultores, igualmente, de repente vamos a comprar plantas que han propagado en un vivero, ¿no? Entonces, ha habido un caso pues, en mi vida, ¿no? En la experiencia profesional, donde habían vendido, ¿no? Plantas que en realidad solamente eran patrones, diciendo que ya son injertados, ¿no? Y que ya lo habían retirado el plástico que lo cubre y todo. Y al final no han sido injertadas. Entonces, ¿cómo nosotros podemos identificar? Pues tenemos que fijarnos, ¿no? Encima del cuello y ahí vamos a poder observar un pequeño abultamiento, ¿no? Como una herida que se ha cicatrizado, ¿no? Un abultamiento o lo que es curvatura, ¿no? Eso quiere decir que es el punto desde donde se ha injertado la yema, ¿ya? Ok. Y por lo tanto, la mayoría de los árboles frutales, ¿no es cierto?, que vemos son en realidad dos plantas, ¿no? Dos plantas, lo que es el injerto y lo que es porta injerto. ¿Ya? Y las raíces pertenecen, ¿no? A una especie, ¿no? A una especie o variedad diferente, ¿no? ¿Por qué? Porque son dos plantas que hemos unido, ¿no? Entonces ahí vamos a tener, ¿no? Raíces que pertenecen a una especie o variedad y el tronco y las ramas pertenecen a otra especie o variedad, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces ahí tenemos, ¿no? De cómo es que, se obtiene, ¿no? Una planta de frutales. Ok, seguimos, ¿no? Con lo que es la reproducción de árboles frutales, ¿no? En realidad, entonces, ya con esta introducción, lo que es
propagación, ¿no? En realidad va a ser reproducción, donde de reproducción prácticamente va a ser pues como una domesticación de los árboles frutales que ha recibido, ¿no es cierto?, mucho menos atención en el resto de las plantas de cultivo. Y en particular, sabemos que, ¿no?, son muy pocos sobre la reproducción de árboles frutales, pero actualmente se está viendo ya, pues, con ojos de ensayo de experimentales, donde se está viendo, ¿no?, otras formas de propagar, por ejemplo, lo que es la propagación por in vitro, que también vamos a hablar, ¿no? Ya estos son pues los cambios ambientales que limitan la actividad reproductiva de los árboles en sus hábitats naturales, ¿no? Que prácticamente son el resultado o resultando en una productividad pobre e irregular, ¿ya? Los árboles frutales pueden reproducirse con diferentes métodos, algunos más adecuados que otros, ¿no? Y variando en función de la especie. ¿Ok? ¿Ya? Y básicamente, pues una semilla, como ya decíamos que es una planta, ¿no? En miniatura, que aún no se ha desarrollado. Ahí, entonces, en una semilla vamos a encontrar lo que es el embrión. Ya ahí está una planta. Gracias al embrión, pues, y está rodeada, pues, por una capa protectora, lo que llamamos la testa. Generalmente son pequeños de tamaño que están adecuadas para sobrevivir a las bajas temperaturas del invierno. Y muchas personas creemos erróneamente que los árboles frutales crecen a partir de semillas, pero en realidad las semillas de una fruta producen una nueva variedad, que es, ¿no?, híbrido de dos plantas, ¿cierto? Eso es un injerto. ¿Ya? Ok. Ya, entonces, las semillas de una fruta no van a producir una nueva variedad, que es un híbrido de dos plantas. ¿Ya? Y algunas semillas, ¿no? Al plantar, crece un árbol, ¿no? Pero nunca llegan a dar frutos, o puede tardar hasta 10 años en dar una fruta, que no es prácticamente comestible. Y entonces hay excepciones que tienden a tener muy poca variación, e incluso en árboles cultivados en semillas, como las plántulas de papaya, ¿no? Y algunos tipos de árboles cítricos, ¿bien? ¿No? Y por lo cual, pues, evidentemente la nueva planta será del mismo tipo, pero sus proporciones de frutas, ¿no?, pueden no tener el mismo aspecto que la del árbol ascendente, ¿ya? Y esto ocurre porque la planta no es prácticamente heterocigótica, ¿no? Y la propagación de los árboles frutales debe ser vegetativamente mediante injertos o métodos de germinación. Y todo eso, pues, vamos a detallarlo. Ya vamos a detallarlo, ¿ok? A ver, ¿me confirman, por favor, si logran escucharme el audio? ¿Verdad? Porque tenemos un participante que de repente no está logrando escuchar. Hola Elsa, Jaime, Sebastián, Wilber, ¿me logran escuchar? Claudio, Sí, ingeniero, se Ingeniero, logra escuchar. fuerte y claro. muchas gracias. A ver, Lautaro, ¿no? Desactiva lo que es el micrófono, de repente estás conectado a un Bluetooth o de repente estás con audífono, ¿no? Hay que retirar y desactivar tu micrófono y alzar el volumen, de repente por ahí se ha bajado. Ah, muy bien, Lautaro, ahora sí escuchas entonces. Bien, no, no se preocupe. Decíamos que, ¿no?
la propagación de los árboles frutales no debe ser vegetativamente mediante injertos o métodos de lo que es la germinación. ¿Ya? Y hemos visto única lo que es la germinación, va a ser por semillas. Si son injertos, ¿no? Va a ser por injertos. ¿Ya? Y hemos visto cuatro principales métodos de lo que es la propagación, lo que son los clásicos, ¿no? Pero aún no hemos mencionado lo que es in vitro. Con in vitro serían cinco formas de propagación. Que es lo mismo, solo que son, digamos, tenemos que tener más, ¿no? Células más pequeñas, ¿no? Y tiene que ser en un laboratorio. Esa es la diferencia. ¿Ya? Por favor, ahora sí, mantengamos el micrófono apagado. Lautaro, por favor, hay que apagar el micrófono. Ah, lo tengo. Ah, perdón. Sí, por favor. Bien, gracias. Ya entonces, las semillas de todas las frutas de los árboles comunes, tales como manzana, lo que es el melocotón, pera y cereza, pues estos requieren un periodo de enfriamiento, ya antes de germinar y para que puedan formar nuevas plantas. Ya estas plantas, lo que es el manzana, melocotón, pera y cereza, no son prácticamente, requieren, ¿no? En su etapa una etapa donde que llegan pues prácticamente perder todas las hojas, lo que son, eh, ¿no? Eh, caducas, ¿no? Plantas caducas. Han escuchado de las plantas caducifolios, ¿verdad? Y no caducifolios. Las plantas o frutales caducifolios son, ¿no? Plantas que llegan, ¿no es cierto? Prácticamente llegan en una etapa de lo que es el otoño, cuando entramos, ¿no? Llegan prácticamente llegan a perder todas las hojas, ¿no? Se va a quedar tallo nada más, ramas. Son entonces las plantas que son de hojas caducas, las plantas o frutales caducifolios. Y no caducifolios ya también son plantas o frutales que casi todo el tiempo están verdes, como en el caso de palto, por ejemplo. ¿Ya? Palto no siempre va a estar verde. Mango, papaya, plátano. ¿Ya? Y los que son de caducifolios, ¿no? De hojas caducas, son, ¿no? Lo que es manzana, melocotón, pera y cereza. ¿Ya? Y esto pues requieren un periodo de enfriamiento. Ahí, cuando llega este periodo de enfriamiento, ahí es donde que va a caer las hojas, ¿no? Van a caer las hojas, eh, y además ahí tiene que llegar a este periodo, ¿no? Para que, ¿no? Antes de germinar y para que pueda formar nuevas plantas. ¿Ya? Y el periodo de enfriamiento ocurre después de que la fruta está madura, latencia. Y durante este periodo el embrión se desarrolla normalmente hasta que, ¿no? Hasta que está maduro. Y esto se logra sometiendo las semillas a un proceso en frío. Ya un tema, digamos, un tema bastante importantísimo, ¿no? De someter las semillas a un proceso de frío, especialmente pues las plantas caducifolias o frutales caducifolios. ¿Ya? Y vamos a hablar ahora más de forma específica lo que es la reproducción de árboles frutales por injerto, ¿ya? En lo cual vamos a tener diferencias entre la reproducción de árboles frutales injertados, los cultivados en semillas. ¿Ya? Entonces, una manera confiable de garantizar que las características deseadas se mantengan en árboles frutales subsiguientes es a través del injerto, ¿no? Por decir, tenemos una planta que es bastante productivo, ¿ya? Nos da buen fruto, entonces y queremos mantener, ¿no? Queremos mantener esa uniformidad en todas nuestras plantas. ¿Qué hacemos?
hacemos el injerto. Y esa planta que da buena producción va a ser nuestra planta madre. De ahí es donde que vamos a extraer o obtener injertos, yemas. Entonces, esto nos va a ayudar bastante, ¿no? Porque de esta manera podemos obtener, ¿no? Plantas que va a ser, que vamos a mantener con esas características deseadas. Pero si de repente nosotros vamos a propagarlo por semilla en frutales, ¿no? Que la misma semilla, entonces, no, o sea, van variando, no van a ser las mismas. No va a tener ciertas variaciones en las características. O sea, más que todo en su rendimiento, ¿no? Eso es. Ya, entonces, el injerto, ¿no? El injerto consiste en tomar un corte de viruta del árbol, ¿no? Que es el árbol padre o árbol madre, así podemos llamarlo, que tiene que ser, ¿no? Con buenas características, ¿no? Una característica deseada. Y colocarlo físicamente en un portainjerto compatible. Y cuando hablamos de compatible, tiene que ser del mismo especie o de la misma familia, ¿no es cierto? ¿Ya? En cuanto a lo que es la variedad, aunque no, ¿no? Lo más importante es que sean de la misma familia y de la misma especie. En variedades, ya, no vamos a tener problemas, ¿ya? Entonces la variedad y el portainjerto no van a desarrollarse juntos, van a crecer juntos, ¿no? A medida que el árbol se va curando, ¿no? Lo que obviamente vamos a generar una herida, ¿no? Y gracias al sistema floema y xilema van a alimentarse, ¿no? De todo lo necesario de nutrientes para que puedan cicatrizarse de forma natural. ¿Ya? Y todos los retoños se retiran del portainjerto que se permite que el vástago del árbol, padre, ¿no es cierto?, crezca hasta convertirse en el nuevo árbol, manteniendo así su identidad parental. Ya este método bastante buenísimo. Ya entonces ahí tenemos forma de figuras de cuáles son los pasos para injertar. Por ejemplo, tenemos uno, ya la figura uno donde que se está extrayendo yema. Este yema en número 2 alistamos al portainjerto en forma de T, hacemos un corte para injertar yema. Y en 3 lo colocamos, ¿cierto? Lo colocamos injerto, ¿no? Injerto que es yema. En cuarto tenemos que vendarlo, o sea, tenemos que amarrar, ¿no es cierto? Con el material, con lo que es el plástico, por ejemplo, ¿no? Plástico, lo que es el material de injerto, ¿no? Para el uso de injerto. Entonces, en realidad podemos utilizar muchos materiales, ¿no? Pero que no, prácticamente que no lo ahorque. Mayormente tienen que ser materiales elásticos, ¿ya? Cosa que la planta se va desarrollando y no lo va a ahorcar, porque no lo ahorca. Y finalmente, cuando ya se cicatrizó, ¿no? Tenemos que retirarlo. Eso es el proceso, ¿no? En forma de figura lo que es lo que es el injerto, ¿no? Es la reproducción de árboles por injerto. Entonces, el proceso pues se llama reproducción asexual. O sea, ya no es de semilla, es de forma sexual, ¿no? Y es una clonación del árbol original, vamos a clonar. Y de hecho, ¿no es cierto? En caso de nosotros los humanos, ¿no es cierto? ¿No? Hemos clonado árboles frutales por miles de años. Nosotros los humanos hemos venido haciendo eso. Aunque parezca sorprendente, ¿no? Ay, pero, ¿cómo que miles de años? Sí, sin mucho tiempo. Si no, pues, ¿cómo decía ciertas especies de repente ya se hubiese perdido, ¿no? Ya entonces la clonación comenzó cuando se descubrió
que tomando la madera de un árbol frutal, que es el vástago, se podía injertar sobre la madera de un árbol maduro, lo que es el portainjerto. Y dado que solo un padre está involucrado en este proceso, el árbol injertado ¿no? será fiel a su nombre. El árbol verdadero dará nombre a la fruta verdadera. ¿Ya? Y el acoplamiento consiste pues en colocar un único brote vegetativo en un costado de rizoma y vendar con cinta, ¿no? Lo que es cinta de adhesiva, así se llama cinta adhesiva, lo más utilizado, o como les digo, pues cualquier material que sea elástico, ya cinta adhesiva, ¿no? Hasta poder cicatrizar. Y los resultados del injerto será de un árbol verdadero. ¿Ok? Bien, aquí vamos a hablar un poquito de cómo tiene que ser un árbol injertado en consistencia de que tiene las siguientes características, ¿no? ¿Cuáles son esas buenas características que nos debe de dar un árbol injertado? Ya, primero tenemos, ¿no? Que florece, ya, florece y da fruto en un momento determinado. Así es. Además, es resistente a las enfermedades o al frío extremo, ¿ya? Se puede esperar que su fruta sea un buen tamaño, una buena calidad y una buena variedad. Entonces, son características, ¿no es cierto?, que se va a obtener de un árbol injertado. Muy bien, esas son las ventajas de reproducir, ¿no? Con el método de injerto. Y ahora tenemos lo que es la reproducción de árboles, ¿no? Frutales in vitro. Ya, entonces, el cultivo de in vitro, ¿no? O también llamado como micropropagación de los árboles frutales, es un método de reproducción que utilizan, ¿no es cierto? O que utilizamos los profesionales, los especialistas en propagación in vitro. Ya actualmente, por ejemplo, está saliendo bastante al mercado nacional e internacional lo que es eh, la planta de arándano, que mayormente está siendo propagado de forma in vitro. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, este se realiza en un laboratorio, como ya les mencionaba, bajo condiciones especiales, ¿ya? Para fomentar su desarrollo. ¿Y cuáles son esas condiciones especiales? Que tiene que estar limpio, se tiene que utilizar herramientas, insumos, materiales, ¿no? De laboratorio para hacer de forma higiénico. El lugar tiene que estar esterilizado, ya desinfectado. Si de repente no está limpio, no está higiénico, en vez de propagar tu planta, vas a propagar hongos, ¿no? En tu medio de cultivo vas a propagar hongos y todavía patógenos. Entonces no queremos eso, ¿no? Entonces, por esa misma razón, tiene que estar limpio, tiene que estar desinfectado los materiales, ¿ya? El lugar donde se va a trabajar tiene que estar esterilizado. Son las condiciones especiales para hacer, ¿no? Lo que es la propagación in vitro. Entonces, pues el procedimiento consiste en coger un embrión, ¿ya? De cualquier parte de la planta, incluyendo una porción del tallo, ¿ya? Y cultivarlo en un tubo de ensayo. Mayormente va a ser en tubo de ensayo, ¿no? Dentro del tubo vamos a colocar una sustancia líquida que es el medio de cultivo, ¿ya?
con nutrientes suficientes. Ya vamos a utilizar pues los nutrientes necesarios para poder propagar de esta forma. ¿Ya? Muy bien. Y se debe de realizar pues el cultivo bajo condiciones que favorezcan su desarrollo, ¿no? Con la instrumentación adecuada, ¿no? Y esterilizada, así como les mencionaba. Ya estos utensilios o materiales constan de autoclave. Ya vamos a tener autoclave en laboratorio, donde se esteriliza y ¿no? Controla lo que es la presión y temperatura. ¿Ya? Primero entonces tenemos lo que es el autoclave. Después tendríamos tubo de ensayo. Ya tenemos tubo de ensayo, ¿no? Que funciona como medio de cultivo. ¿Ya? Funciona como medio de cultivo. Y tenemos también lo que es cámara de flujo laminar, donde se manipula la planta. Ahí es donde vamos a manipular la planta. ¿Ya? O sea, no vas a propagar pues en una mesita, nada, sino hay especial una máquina, ¿no? Que se llama cámara de flujo laminar, ahí mismo donde vas a hacer todo lo que es el procedimiento de propagación in vitro. Ya después, una vez que ya está listo, en tubo de ensayo se va a llevar pues a un sitio adecuado donde se va a dar las condiciones necesarias para su desarrollo, lo que es la iluminación, la temperatura, entre otras. ¿Ya? Y después vamos a tener lo que es cámara de cultivo, ¿no? Que es una habitación con condiciones adecuadas de luz, ¿ya? Con adecuadas de luz, humedad y temperatura, lo que les decía. Ya cámara de cultivo. Y el proceso de colocar los árboles en el mercado, ¿cierto? Se deben aclimatar a diferentes ambientes, ¿no? Para que se pueda adaptar fácil. Luego de salir del laboratorio deben pasar a un invernadero para que finalmente lleguen al aire libre. Y la ventaja de reproducción de árboles frutales in vitro, ¿no? Es que se pueden germinar semillas bajo condiciones normales, ¿cierto? Serían imposibles. ¿Ok? Muy bien. Ya, entonces ya hemos visto una forma, lo que no hemos mencionado de repente porque es algo, digamos, una tecnología ya, no sé, es una biotecnología, lo que es la propagación en vitro. ¿Ok? Y tenemos lo que es la reproducción de árboles frutales por esquejes. Ya, entonces, eh, este método, ¿no? Es la reproducción de árboles frutales por esquejes, es una de las técnicas más simples, ¿ya? Y no es necesario ser un experto horticultor para lograrlo. Sí, es más simple. ¿Ya? El proceso es muy sencillo, solo se requiere un buen instrumento de corte, ¿no? De corte limpio y afilado. Y en algunos casos se necesita hormona de enraizamiento para impulsar el crecimiento de las raíces. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el mejor momento de tomar el esqueje? ¿Ya? Y esto va a depender bastante del tipo de planta que se está propagando. Y generalmente, pues las plantas que se enraizarán, ¿no? Bien con un corte de madera blanda. Cuando se presenta un nuevo crecimiento, ahí tiene que ser. Y los esquejes semiblandos se adquieren en el verano, ¿ya? Y de la madera dura son de plantas muy maduras. ¿Ya? Entonces, para la reproducción a partir de esquejes se debe de usar una planta sana, saludable y bien hidratada. En cuanto al corte, usar, ¿no? Una cuchilla muy afilada para evitar daños, tanto a la planta original como al borde de enraizamiento. ¿Ok? Muy bien, después tenemos un medio sin suelo, o sea, prácticamente
para hacer una buena, ¿no? Una buena propagación, un medio sin suelo es la mejor mezcla, ¿cierto? Para comenzar los esquejes de árboles frutales, ¿ya? Son esquejes. El medio debe estar no suelto, bien drenado y bien, y debe de tener suficiente movimiento de oxígeno, ¿no? Para que las raíces recién formadas, ¿no? Para que puedan desarrollarse. La perlita y lo que es la vermiculita son una buena base para el desarrollo de las raíces, ¿ya? Que son, se utiliza como sustrato. Después, ¿no? Plantamos el corte en un extremo cortado o enterrado en medidas ¿no es cierto?, prehumedecidos por 0,5 a 3,5 centímetros. Después colocamos una bolsa de plástico sobre el recipiente y colocamos en un área ¿no es cierto?, semi iluminada con temperatura de 13 a 14 grados Celsius. ¿Ya? La bolsa se debe de abrir diariamente para estimular la circulación de aire, verificar las raíces en 2 semanas. ¿Ya? Eso es importantísimo. ¿Ya? Hay que estar, ¿no? Por ejemplo, diariamente, la tarea que tenemos que hacer diariamente es abrir, ¿no es cierto?, la bolsa para estimular la circulación de aire. Esto es diariamente, ¿ya? Y para verificar las raíces en 2 semanas, ¿no? Y algunas plantas pueden estar listas y otras pueden tardar un mes, ¿cierto? O más de un mes. ¿Ok? Y ahora tenemos lo que es la reproducción de árboles frutales por acodo. ¿Ya? Por acodo. Entonces, lo que es el acodo terrestre, ¿cierto? O aéreo, ¿cierto? Es un sistema artificial de reproducción de árboles frutales. Así es. Entonces, el método consiste en hacer posible la aparición de raíces, ¿ya? Y esto se logra, pues, por medio del calor, la humedad de la tierra preparada y de incisiones. Entonces, con el acodo se formará un nuevo árbol frutal con cualidades idénticas del árbol original. Pero hay que tener en cuenta que no todos los árboles frutales son aptos para ensayar este tipo de reproducción, aunque así es cierto, ¿no? Que en la mayoría funciona. ¿Ya? Entonces, acodo terrestre, ¿no? Es un método sencillo que consiste en acumular tierra alrededor de la planta, luego, ¿no es cierto?, se corta la parte saliente de la planta, ¿ya? Y con el fin de facilitar la formación de raíces. Y eso sería lo que es el acodo terrestre, pero también podemos hacer de forma lo que es el acodo aéreo. Y esto consiste pues en quitar la parte de la corteza del árbol con el fin de facilitar la formación de mamillas, ¿ya? Mamilas que echen raíces. Y una vez que se vean las raíces, ya cortamos la rama y se trasplanta. Eso creo que ya lo hemos visto. Bien, qué es la propagación. Ya, eso sí, aquí ya un poco vamos a hablar ya de lo que es del injerto, tipo de injerto. Tenemos entonces lo que es el injerto de escudete, ¿ya? Injerto de escudetes es el tipo de injerto más utilizado en cítricos, ¿ya? Y el escudete en té normal, ¿ya? Y el injerto en corte aproximadamente de 1/4 de pulgada por debajo de la yema, que se continúa con la misma distancia por encima de ella. Y el corte debajo de la yema debe ser lo suficientemente profundo para que incluya una pequeña porción de madera. ¿Ya? Y el patrón se prepara haciendo un corte vertical, ¿ya? De 1 a 1,5 pulgada en un área lisa de la corteza. Y generalmente entre dos nudos, ¿no? Que esto es seguido por un corte horizontal de 1,5 a 3/4, ¿no? Que son pulgadas de longitud que forma un T
¿no? En el corte. Y ambos cortes deben solo interesar a la corteza, ¿ya? Y va a sostener la base del peciolo, ¿no? Y vamos a insertar la yema debajo de la corteza de madera, ¿no? Y que quede completamente encerrada en forma de T. Y después, ¿no? Envolvemos con la yema, con la cinta de injertar, ¿no? Cinta adhesiva, ¿no? Y lo apretamos la cinta para asegurar un buen contacto entre injerto y porta y injerto. Y aquí tenemos ejemplos para entender o para tenerlo más claro con fotografías. Y ahí tenemos herramientas y equipos recomendados para el injerto de árboles, de frutales tropicales o subtropicales, o de cualquier fruta, ¿no? Que se puede propagar. Ya, mayormente para injerto esto, ¿no? Ahí tenemos lo que es la cinta adhesiva, un guille, tijera de podar, cuchillas, ¿no? Incluso se puede utilizar, ¿no? Con una etiqueta para poder poner la variedad, la fecha, entre otros. Cualquier dato que queramos eh, tenerlo en nuestra planta. Ya ahí tenemos herramientas. ¿Ok? Y después aquí tenemos, ¿no? Los pasos. Primero, ¿no? Lo preparamos el patrón haciendo cortes verticales y horizontales, y eso en forma de T. Después insertamos, ¿no? La yema debajo de la corteza de manera que esté completamente encerrada en forma de T. Después, ¿no? Lo pasamos con cinta adhesiva, ¿no? Para luego eh, dejarlo así, ¿no? Por un mes o más, como mínimo un mes, para poder ya de repente vernos si ha cicatrizado o no. Esto pues va a variar dependiendo de cada especie. ¿Ok? Y aquí tenemos lo que es lo que es el injerto de corona. ¿Ya? Ahí tenemos entonces injerto de corona, cuña o púa. Ya, primero que todo, ¿no? Para obtener ahí lo que es la yema, vamos a eliminar las hojas cortándolas en la base del peciolo, así como podemos ver en la fotografía. Y después vamos a cortar, ¿no? La parte superficial en la vareta que sea igual en longitud al del patrón. Ya debe de tener el mismo longitud, ¿no? No vamos a dejar heridas, nada, nada de abertura. Y entonces tiene que estar con la misma medida, así como estamos viendo aquí en la fotografía. ¿Ya? Y después hacemos, ¿no? Eh, un corte superficial, ¿ya? Hacemos un corte superficial de 3 a 2 pulgadas en la corteza, así como estamos viendo también igualmente en la fotografía. Y lo ponemos la vareta, ¿no? La vareta en el patrón y lo cubrimos con la cinta de injerto. Ya, finalmente, ¿no? Va a quedar el injerto lateral de, ¿no? Por ejemplo, en este caso, lo que es de aguacate cubierto con la cinta de injerto o cinta adhesiva. ¿Ven? Entonces, esto sería el proceso de injerto, ¿no? Que de cualquier injerto, si es de corona, es de cuña o de púa. Cualquiera que sea de estas, o sea, de todas maneras se va a hacer de esta forma. Solamente que si es de corona, no va a ser en la parte inferior del corte del patrón, ¿cierto? ¿Ya? Y aquí tenemos la tabla de lo que es
de los frutales más, digamos, lo más comerciales, ¿ya? En nuestra tabla, donde vamos a estar mencionando lo que es, ¿no? La forma de propagación, ¿no? Mayormente con, ¿cierto? Con, si es por semilla, con injerto, ¿no es cierto? Y en qué fecha podemos propagar. ¿Ok? Entonces tenemos técnicas de propagación para frutos tropicales y subtropicales. Tenemos el fruto, ya, y lo que es el injerto de yemas, encía o múltiples, también tenemos en estaca, codo, cepa y otros, ya, en forma de semillas, y cuándo propagar. Vayamos primero entonces por aguacate. Ya podemos hacer, ¿no? Injerto de escudete, ¿no? Lo que es injerto de corteza, injerto de lateral o injerto de cuña. Y ahí tenemos entonces 4 formas de injertar lo que es el aguacate. Después también podemos, las semillas, ¿no? Que podemos utilizar para patrones común, ¿no? De semillas comunes para patrón, como por ejemplo tupa tupa, lo que es americano, mexicano, entre otras. ¿Ya? ¿Cuándo podemos propagar? ¿Cuándo propagar? Tenemos los meses de noviembre a febrero para propagar aguacate. Y después tenemos lo que es el plátano, ¿ya? Plátano podemos hacerlo por cepa, ¿ya? Y cultivo de tejidos. Ya ahí tenemos entonces la forma de propagación. En semilla solo para mejoramientos. Se utiliza la semilla de plátano. ¿Y cuándo podemos propagar? No importa la fecha. Todo el año. Todo el año. En cualquier momento podemos propagar plátano. ¿Ok? Y después tenemos lo que es carámbola y cítricos. La carámbola, por ejemplo, por injerto lateral de corteza, ¿no? Ya 2 formas de injerto y también de forma de acomodo más común, ¿ya? Y común como patrón. La semilla que podemos utilizar, semilla común. ¿En qué momento propagar? Todo el año. Y cítricos va a ser por injerto de enchape, escudete, cuña, corteza. ¿Ya? Eh, y ahí vamos a utilizar lo que es estacadura, ¿no? Semedura y acodo. Semillas común como patrón, en qué año, o digo, en qué fecha propagar, todo el año. Y también tenemos lo que es el coco, ¿ya? Y coco, pues mayormente va a ser propagado por semillas, ¿ya? Entonces, aquí tenemos que enterrar el fruto, excepto, ¿no? 1/2 pulgada, ¿ya? ¿Y en qué momento propagar? Todo el año. Guayaba, también tenemos guayaba, la forma de injerto que podemos hacer es en forma de escudete, ¿no? Escudete o lateral. Ya podemos utilizar también estaca de madera, ¿no? Suave y a codo. Semillas también común como patrón, eh, ¿no? La fecha de propagación es todo, ¿no? Prácticamente, bueno, para guayaba es de mayo a septiembre. ¿Ok? Muy bien. Y tendríamos lo que es el gallo, ¿no? Gallo, lo que es el gaboticaba, ¿ya? Lo que es el mamonchillos chinos o lungan, el liche, ¿ya? La forma de injertar son de laterales, ¿ya? Y también de acodos, también se puede propagar, y lo que es la semilla, semilla común como patrón, ¿ya? Y las fechas para propagar de mayo a septiembre. También tenemos lo que es el zapote, ¿ya?
podemos injertar en forma de escudete lateral, cuña, ¿no? Y de aproximación. La semilla común para patrón, ya igualmente cualquier momento podemos propagar. Y tenemos lo que es el mango. Ya mango, injerto que podemos utilizar es de forma de escudete, lateral, cuña. La semilla común para patrón y la época o mes para propagación es de mayo a diciembre, lo que es el mango. Y tendríamos lo que es la papaya. Papaya nos injerta, ya, nos injerta, pero se puede propagar, ¿no? De estaca de madera suave. La semilla también podemos propagar de semilla. Ya tenemos piña, que podemos propagar por rejuelos y cultivos tejidos. ¿Ya? Semillas común para mejoramiento. ¿Ya? Y todo el año podemos propagar. Ya tendríamos lo que es el pitahaya o pitaya. Podemos injertar en forma de cuña, ¿ya? También se puede hacer en forma de estacas, en semilla, ¿no? Común para el patrón y todo el año, ¿ya? Podemos propagar todo el año. También tenemos lo que es el nísperos, ¿ya? Injerto que podemos utilizar de forma lateral y cuña. Semilla, ¿no? Común para patrón. ¿En qué época podemos propagar? Todo el año. Que tendríamos lo que es el anón y otras anociais, ¿no? Forma de injertar o tipo de injerto, enchape, lateral y cuña. Semilla que podemos utilizar son común para el patrón. ¿Ya? ¿Y en qué momento propagar? Todo el año. Ok, entonces ahí tenemos las técnicas de propagación para frutales tropicales y subtropicales que podemos, ¿cierto?, tomarlo de cada una de estos frutales que estamos viendo en la tabla. Y también hemos visto el procedimiento de cómo injertar, ¿cierto? Muy bien. Ahora sí, si habría dudas, preguntas, adelante, les escucho. Ya, si habría dudas, preguntas, adelante, por favor. Si habría comentarios respecto al tema. A mí me gustaría consultar si, bueno, sobre cómo se aplicarían en plantaciones de granos, como el girasol, por ejemplo. Los procedimientos cambian mucho de un tipo de cultivo a otro. No, o sea, no va a cambiar bastante, digamos, si la variedad, digamos, ¿no? La variedad es, no se ha dado, no tiene alguna alteración genética, no va a variar. O sea, mayormente esto pasa, pues, en lo que son frutales. Y eso también, ¿no? O sea, vamos a tener características por decir, ¿no? Del 100% de las semillas que podemos propagar, así en forma de semilla, el 10% van a ser con características diferentes, de mala calidad, entre otras. Eso es. Mientras que por injerto, ¿no? Al menos todas las plantas van a mantenerse con las mismas características si hacemos una buena elección de lo que es la planta madre. Ok, no lo había visto antes. Injertos en plantas de girasol o maíz, por ejemplo. Pregunto porque yo trabajo en un campo de cría experimental y trabajamos con eso, básicamente. Acá en Argentina se usa mucho. Buenísimo. Y ustedes están prácticamente propagando girasoles. Sí, girasol, sorgo, maíz, soja y, bueno, carinata, pero la carinata yo no la conozco. Ah, ya, entiendo.
Bien, sería buenísimo también hablar lo que es la propagación de, ¿no? de otros semillas, ¿no? Pero específicamente ahora hablamos de lo que son frutales, mi estimado. No, no, respecto a lo dado en la clase, que está todo comprendido. Bien, gracias. A ver, ¿habría de alguien más algún comentario, pregunta respecto al tema que hemos tocado? Muy bien. Eh, bueno, no habiendo más preguntas, vamos a darlo por finalizado el curso. Ya, y las personas que van a solicitar la certificación y lo que es el material de clase, hay que, pues, contactarnos a los siguientes números que aparecen en la pantalla. Ya, muchas gracias a todos y nos vemos en un próximo sistema educativo. Que tengan muy buenas noches. Igualmente, gracias por el tiempo. Gracias, bendiciones, cuídense.